grabar igual, se me había olvidado. E elevado a menos 0.00012 por los 5.730, ¿sí? Y eso nos da, fíjese lo que nos da la función. La función, cuando hacemos eso, nos responde con 0.5027. Quiere decir que efectivamente este modelo nos está diciendo que cuando han transcurrido 5.730 años, nos quedan entonces esa cantidad o esa proporción de carbono 14, que es aproximadamente un 50,27%, ¿ya? Así que el modelo funciona bien, ¿ya? En el fondo, que nos dé un 50,27 es un súper buen valor, en este sentido, porque es lo que nosotros andábamos buscando más o menos, ¿ya? Así que va bien, va bien el tema con la función, y vamos a seguir entonces revisando, ¿sí? Bueno, la siguiente pregunta que había en el PowerPoint, vamos a volver a compartir ahora la pizarra, ¿cierto? Perdón, la pantalla. Contestamos la B y la C, ¿ya? Y ya, fíjese, dice, ¿cómo se aplica el modelo anterior si se quiere determinar la fecha de muerte de un ser vivo cuyo fósil encontrado tiene un 23% de carbono 14? ¿Ya? De hecho, es lo que les comentaba antes. En la actualidad este modelo se usa así, de forma inversa. ¿Qué quiere decir? Que los dispositivos que nosotros tenemos, que contamos hoy en día, lo que hacen es analizar el carbono 14 que tiene, ¿sí? Y en función del carbono 14 que tiene, es que podemos saber cuánto tiempo ha pasado, no al revés, ¿ya? Entonces, siempre se podrá determinar un valor para T para un porcentaje de carbono 14 dado, ¿ya? Y eso sí se puede hacer, ¿ya? Entonces, bueno, la respuesta ahí es sí, sí, siempre se va a poder, porque recuerde que los porcentajes son valores entre 0 y 1, ¿sí? Los porcentajes no son números más grandes que eso, luego nosotros lo multiplicamos por 100 y decimos que son entre 0 y 100%. Así que siempre vamos a poder encontrar este valor, ¿ya? Después dice, ¿se puede revertir lo que hace la función para conocer el valor de t? Entonces, vamos a hacer que a esta función, vamos a despejar t de esa función, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a tomar entonces la función inversa. Entonces, vamos a compartir de nuevo la pizarra y vamos a aprender cómo despejar a esta función acá, ¿sí? Entonces, nuestra función, voy a borrar estas dos que están acá, y bueno, esta función, que es una función súper especial, porque en el fondo es una proporción, ¿ya? Pero de todas maneras, es como que dijéramos esto. Esta, esto que le podemos llamar, es una proporción, entonces le podemos llamar P, ¿cierto? Y esto sería P de T, que la proporción en función del tiempo es igual a eso, ¿ya? Esto es por ponerle un nombre para que se vea como la notación de función que teníamos tradicionalmente, porque, claro, la apariencia de esto es un poquito diferente, la apariencia de eso, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es despejar T de esta función que está acá. ¿Cómo despejamos T? Bueno, recordar entonces que las funciones, esto es la variable dependiente, esto es la variable independiente, perdón, le estoy tapando, esa, y lo que queremos nosotros es despejar eso, ¿ya? Bueno, para hacerlo, podríamos decir que esta proporción, ¿cierto? Le ponemos PDT o le damos un valor, ¿cierto? Colocamos acá, no sé, simplemente P, ¿ya? Para hablar de la proporción. Es por dar una letra, en verdad da lo mismo, ¿sí? Como que no importa mucho, le podríamos poner I, si gusta, ¿ya? Y que esto sea, no podemos usar la misma F, porque acá ya teníamos la F, entonces esto no puede ser F de T, por si acaso, ¿sí? Pero puede de verdad ser la que sea, en verdad, eso que no nos compliquemos la vida con eso. Ya, vamos a colocarle P, simplemente, que es la proporción. Y E elevado a menos 0,00012 por T, ¿ya? Bueno, las funciones que son exponenciales, la inversa de la función exponencial, no sé si alguien sabe cuál es, o se acuerda, porque estaba en la guía. Incluso había un ejercicio donde había que despejar una E,
o sea, un logaritmo. Había una función en la guía que daba resultado logaritmo, ¿ya? ¿Por qué daba resultado logaritmo? Porque era consecuencia de despejar una función exponencial, ¿sí? En ese ejercicio yo recuerdo bien que había una proporción y que daba algo muy parecido a esto. Entonces, para despejar acá, usamos algo que se llama el logaritmo natural, que no es otra cosa. El logaritmo natural es el logaritmo, pero en una base especial, en la base e, ¿ya? Esta base e, que es este numerito mágico, ¿cierto? Nosotros no decimos logaritmo en base e, eso se llama ln, pero es simplemente una notación, nuevamente, ¿ya? No hay problema, pero se interpreta así. Con esto entonces vamos a poder despejar esta función. Entonces, ¿qué va a hacer? El logaritmo natural de la proporción, así se llama este, logaritmo natural, por si acaso, va a ser logaritmo natural de e elevado a menos 0,00012 por t, ¿ya? Usted perfectamente puede haber puesto log en base e, y va a funcionar de todas maneras, ¿ya? Y aquí hay que acordarse algo súper importante de los logaritmos, que los logaritmos, cuando, por ejemplo, el logaritmo en base 10 de 10 es 1. El logaritmo en base e de e es 1 también, ¿ya? Y que los exponentes, los logaritmos, se van hacia adelante, ¿cierto? Como que se caen. Entonces eso va a ser el primer paso. Logaritmo de la proporción va a ser menos 0,00012t por logaritmo, perdón, por ln de e, que es logaritmo natural de e, ¿ya? Estamos casi listos y listas, ¿cierto? Porque esto, ya sabemos que esto vale 1. Cuando usted lo revise en la calculadora, si gusta lo puede hacer. Yo voy a hacerlo con esta calculadora acá, pero creo que no se va a ver tan bien, porque el video está un poco, al parecer, desfasado. Va a quedar así. Es LN, que es ese botón en mi calculadora, en este modelo aparece acá. LN, se ve pésimo, así que lo siento mucho. Pero si usted evalúa LN de E, le va a dar 1, ¿sí? Por si acaso. Ahora, lo único que nos queda es este menos 0,0012, que está multiplicando a la t, pasarlo dividiendo al otro lado, ¿ya? Entonces esto va a quedar ln de p dividido en menos 0,00012 igual t. Y ahí lo que nosotros acabamos de hacer es encontrar la función inversa, ¿sí? Es decir, esta función, yo le voy a colocar un porcentaje acá. Le voy a colocar, no sé, 20%, por ejemplo, o 23%, lo que sea, pero obvio en decimal, sí, por si acaso, ¿ya? Y, y me va a responder con cuánto tiempo ha pasado desde que se murió este animalito o desde que este fósil, nosotros encontramos un fósil, analizamos esta proporción y ahí podemos analizar cuánto tiempo ha transcurrido, ¿ya? Entonces, vamos a tomar entonces esta función que está acá y vamos a responder las preguntas que vienen a continuación, ¿ya? Vamos a volver a compartir el escritorio, ¿cierto? Y esas son las preguntas que salían. Dice, ¿siempre se puede determinar un valor de t para un porcentaje c? Esa la respondimos. ¿Se puede revertir la función? Lo acabamos de hacer. ¿Se puede revertir para conocer el valor de t? La respuesta aquí sería, sí, sí se puede hacer. La c, si se transforma a t en f de t, ¿se puede determinar una función que transforme? Sí. Ya lo hicimos y ahí está, ¿ya? Entonces dice, se desea conocer la data de muerte de un fósil con un 23% de carbono 14. Bueno, tomamos nuestra función, ¿sí? Y analizamos. Nuestra función dice así, logaritmo natural. Y ahora vamos a reemplazar en este 23%, que sería 0,23, y eso va a estar dividido entre menos 0,0012. ¿Y qué nos dice? Nos dice que
para la proporción del 23%, han pasado 12.247 años y un montón y un decimal, ¿cierto? Pero en el fondo eso quiere decir esta función inversa, que ahora yo voy a colocar la proporción de carbono 14 que hay, o que encontramos en nuestro fósil, ¿cierto? Y en base a eso podemos entonces determinar cuánto tiempo ha transcurrido desde que se murió este ser vivo, ¿sí? Y esa es la idea, ¿ya? Con eso podríamos estar contestando casi ya todas las preguntas que vienen en esta presentación. Eh, entonces, eso sería todo, ¿ya? Bueno, este era el enunciado y dice, ¿cómo podrás usar la expresión anterior para determinar? Bueno, simplemente lo que haríamos sería despejar T, ¿sí? Así que ahí está. Eh, Luego viene el análisis de esa expresión, dice, la expresión encontrada es también una función. Esta expresión, bueno, la podríamos analizar, podríamos hacer el gráfico, de hecho lo vamos a hacer, y vamos a ver si es que efectivamente es o no es una función, ¿ya? Bueno, con la idea es usar los recursos, a mano es difícil, lo admito, no es algo que podamos hacer fácilmente, pero con GeoGebra queda súper fácil, ¿ya? Entonces, vamos a revisar eh, qué pasa con esta nueva función, ¿ya? Esta función va a ser rara, así que no se desesperen si es que hay algo que no van a entender al principio. ¿Por qué va a ser rara? Porque es especial, ¿ya? Recuerden que nuestra función es una proporción, ¿sí? Es decir, los valores que puede tomar este P, que recuerdo que nuestra función tenía una forma, ¿cierto? Son entre 0 y 1, ¿ya? ¿Por qué son entre 0 y 1? Porque son porcentajes. Así que vamos a tomar esta función y la vamos a escribir. Era logaritmo, y acá dice, vamos a escribir ln, en verdad. ¿Sí? O, ya. Vamos a colocar acá, y esta es la función, dice log, y luego acá yo escribo la base. ¿Ya? Vamos a ir a buscar la base. La base va a estar escrita aquí, es es ese valor que está ahí, log e, ¿ya? Y lo mismo en base e, y bueno, la variable, como es GeoGebra, tenemos que usar la variable x, ya no nos queda mucho, ¿sí? Como que en el fondo no podemos usar cualquier variable. ¿Por qué? Porque esto explotaría, ¿sí? GeoGebra reconoce las variables como digamos, el x y la y, ¿ya? Y como están los ejes acá, simplemente lo que nos queda es tomar eh, estos valores, ¿ya? Eh, bueno, esto quedó muy raro, así que lo que tenemos que hacer ahora es acercarnos para poder estudiarla bien, ¿ya? Ah, quedó, vamos a redefinirla, quedó dividida en cero y no tiene sentido. Así que, ¿por qué? Porque usé, me da un segundito, y lo soluciono así. Ya, ya. Esta función no quedó bien, lo siento mucho, no sé qué está pasando acá. Creo que el GeoGebra me superó en este sentido. Eh, porque deberíamos nosotros poder analizarla, ¿ya? Vamos a analizarla de todas maneras. ¿Qué pasa si lo que hicimos antes? Pues nosotros, el f, la función, la vamos a evaluar ahora en la cantidad, en la proporción que nos preguntaban, ¿cierto? Nos preguntaban en el 0,23, que es lo que nosotros tenemos acá en la calculadora. Y ahí nos dan los 12.000 y tantos, ¿cierto? El problema de esta función es que, claro, ya entiendo cuál es el problema. Vamos a tener que alejarnos mucho, ¿ya? Para poder mostrarla. ¿Por qué?
porque los ejes, recuerde que nosotros vamos a reemplazar un número entre 0 y 1, y esto nos va a quedar en 12.000. Entonces, este eje, el eje Y, hay que reproporcionarlo, ¿ya? Está muy, digamos que la proporción no es la adecuada, ¿ya? Entonces, si ahora si nos alejamos, fíjese que acá aparece 0,02, 0,01, qué sé yo, que serían, nos vamos a ir alejando, y ahí se ve mejor la función, ¿ya? Ahí estaba el problema anterior, ¿sí? Fíjese que en este espacio, entre el 0 y el 1, ¿ya? Van a estar la cantidad de la proporción, ¿cierto? Cuando la proporción sea 1, cuando yo evalúe mi función en 1, si se fijan acá, lo voy a hacer, ln, vamos como a la calculadora, ln de 1, ¿cierto? Dividido en menos 0.00012, me da 0, ¿sí? Porque esta función, cuando la proporción sea 1, es decir, cuando yo tenga el 100% de carbono 14, la cantidad de tiempo que haber pasado es 0. Eso quiere decir, ¿ya? Ahora, si evaluamos en 0,5, me va a decir cuántos años han pasado. Si evaluamos en 0,5, la cantidad de años que han pasado deberían ser 5.730 años. ¿Por qué? Porque recuerde usted que en este modelo, cada 5.730 años, la cantidad de carbono 14 era la mitad de la que había originalmente, ¿sí? Eso es lo que está explicando. Entonces, bueno, me equivoqué porque me faltó un cero, ¿ya? Entonces, nuevamente, ln de lo que es ahora 0,5 dividido en 0.00012, pero es negativo, me faltó el signo menos ahí, ¿ya? Y nos da los 5.700, casi los 30, ¿sí? Porque claramente el modelo es un modelo aproximado y ahí nos faltarían algunos decimales, ¿ya? Pero eso, por eso el gráfico se ve un poco raro, pero es porque la proporción es como especial, ¿cierto? Luego las preguntas, luego lo que nosotros tenemos que entender es que en qué espacio tiene sentido hablar de esta función. No tiene sentido, y acá viene lo que es el dominio y el recorrido, esta función tiene dominio entre el 0 y el 1, porque no tiene sentido analizar proporciones que sean diferentes a esas, ¿ya? Y el recorrido va a ser entre el 0, que es desde que han transcurrido 0 años, y si nos vamos para arriba, fíjese, vamos en los 17.500 años, 24.000 años, 32.000 años, 42.000 años, etcétera, 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 ¿ya? Y nunca vamos a traspasar este eje, el eje Y, nunca no sobrepasamos, porque tampoco tiene sentido hablar de una proporción negativa. Entonces, este modelo siempre nos va a poder responder, eh, digamos, eh, entre el 0 y el 1, cuántos años han transcurrido, ¿ya? Esa es como la idea, obviamente explicado así, con todas las dificultades que hemos tenido técnicas, digamos, las cosas como que nos ayudan mucho, pero eso es más o menos de lo que se trataba este material, ¿ya? Eh, yo quisiera preguntarle ahora, sé que a lo mejor fue un poquito enredado, si tiene alguna duda, si no para revisar, aprovechar de revisar algún otro material. No, profe, está todo claro. Sí, yo Al menos para mí. lo intenté hacer lo mejor posible. Claro que no estaba tan preparado para hacer esto, pero porque no tenía todo a mano, ya, pero chuta, espero que haya salido dentro de todo. Eh, yo entendí más que antes, pero en un momento se me salió la llamada. Así que tengo que ver el video igual. Pero fue error mío, o sea, error de mi computador.
Sí, ahí estoy tratando de arreglar los ejes para que vean mejor la función, ¿ya? Claro, aquí tengo que leer con la proporción porque, claro, esta función es súper rara, pues, ¿sí? Por la cantidad de años que transcurren, se vuelve súper especial, ¿sí? Así que ahora voy a tratar de que la puedan ver un poquito mejor por la forma que tiene, ¿ya? Profe, Ahí está el modelo. el disculpa, el recorrido sería de cero a los números positivos infinitamente. Exacto, hasta el infinito positivo, ¿sí? Ah, Porque ya, gracias, profe. de cuánto tiempo transcurra, yo siempre voy a saber, de alguna forma, siempre va a tener una proporción de carbono 14. Fíjese que si la proporción es muy pequeña, si la proporción que me queda de carbono 14 es, pero mire, me estoy acercando mucho al 0,0 y algo, ¿sí? Al 0,01, ¿ya? Y tomamos la calculadora, o tomamos aquí un GeoGebra y digo, bueno, ¿cuánto es la proporción de carbono 14? Y esa es la gracia de escribir las funciones acá, que me queda cuando la proporción es 0,01, ¿sí? ¿Cuántos años han transcurrido? Han transcurrido 38.376 años. Pero incluso podemos exagerar aún más. Puedo decir, ¿cuánto, cuánto tiempo ha transcurrido cuando la proporción de carbono 14 es 0,0000001? O sea que me queda casi nada. Han transcurrido 134.317 años, ¿ya? Así que esa es más o menos como la idea. Se puede evaluar en unas proporciones muy pequeñas. Así que podríamos saber más o menos la data de muerte de cualquier fósil o ser vivo en particular, pues ya el carbono 14, claro, pues, llega un punto en que la proporción es tan pequeña que a lo mejor es indetectable y se tendrán que usar otros métodos, digamos, en la ciencia, ¿sí? Y ahí no soy científico, así que no lo podría responder. Pero, digamos, para cadáveres de seres humanos, ¿cierto? Eh, es súper fácil determinar la data de muerte a través de este proceso, ¿ya? Digamos que los seres humanos, la historia de la humanidad tiene, ¿cuánto? 2000 años, 2000, vamos en el 2020, ¿cierto? Y bueno, hay registros de, a lo mejor, de civilizaciones que vivían 2000 años antes de Cristo, ¿cierto? Entonces, quizás, digamos que la historia humana es corta para este método, entonces podríamos saber, fíjese que cada 5.730 millones, 5.730.000 años, lo dije mal, 5.730 años, la cantidad de carbono 14 es un medio. Nosotros, como seres humanos, no sé si habrán registros de fósiles humanos de hace 5.730 años atrás. Eso sería como en el 3000 antes de Cristo. Entonces, digamos que no ha pasado, para nosotros los humanos no ha pasado tanto tiempo y este método funciona súper bien, ¿ya? Para todo lo que sea relacionado con lo humano y algunos seres vivos. Claro, si hablamos quizás de no sé, pues, de los dinosaurios, quizás no nos alcance este método, o quizás sí, pero ahí tendríamos que ver. No sé hace cuánto tiempo vivieron los dinosaurios, así que no podría responder eso ahora. Pero esa es más o menos la idea, que trataba de como que ustedes exploraran y que fueran preguntando. Yo sé que no estaba fácil para hacerlo solo por su cuenta, ¿sí? Pero cuando van haciendo preguntas, yo les creo en ustedes y creo que si iban haciendo preguntas, de seguro iban a poder avanzar en su cuenta, por su cuenta, ¿ya? Así que eso es como este material, ¿sí? Eh, claro, obviamente yo voy mejorando con el paso del tiempo también, así que de seguro este material quizás no quedó tan bueno como los que venían y así avanzamos, ¿ya? Bueno, eso era todo de este material. Luego venía uno que ya era no tan técnico, sino simplemente una función exponencial cualquiera. Esto ya era soft, pensando en lo que habíamos hecho antes. Dice, considerar la función f de x igual 2 elevado a x, ¿ya? Y ahí podíamos, eh,
podríamos contestar muy fácil este tipo de preguntas, ¿sí? La grabación de la clase, lo que voy a tratar de hacer es, no lo puedo hacer automáticamente porque luego tengo otra clase y quizá hoy día en la noche pueda hacer algo. Voy a tratar de subirla a Drive y luego compartir el enlace de OneDrive por Edmodo, ¿ya? Podría hacerlo por YouTube, pero tengo problemas con eso porque insisto que tengo que alinear con lo que dice la institución, así que voy a tratar de hacerlo por los dos medios, ¿ya? Pero me demoro porque subirlo a YouTube es lento y subirlo a OneDrive también es lento, ¿sí? Así que no hay problema, voy a intentar, ojalá que sirva, ¿sí? Bueno, ya nos queda nada de tiempo, nos quedan 6 minutos, así que revisar un material nuevo no tiene mucho sentido, pero lo que vamos a hacer es revisar la que dice acá, representando a la inversa de una función. Dice, ¿conocen algún problema que pueda ser modelado por este tipo de función con la 2 elevado a x? ¿Qué creen ustedes? ¿Existirá alguno? ¿Algún tipo de problema en que sirva para eso? ¿Se le ocurre algo que funcione así como 2 elevado a x? Estoy pensando. A mí se me ocurre uno así, pero muy, digamos, muy actual. No sé, una célula. Sí, el de las células. Las células se reproducen así, justamente. Yo no cacho nada de biología, de hecho, no me gusta mucho. Pero, claro, las células se reproducen así, pues por bipartición, ¿cierto? Por ejemplo, pensemos en una célula cualquiera, y digamos que se reproducen muy rápido, las bacterias también, ¿cierto? Pero que cada una hora se duplican, ¿sí? Entonces teníamos una, vamos a decir que a la hora cero teníamos una. Cuando ha transcurrido una hora, se duplicaron, así que tendríamos dos. Cuando ha transcurrido otra hora, se volvieron a duplicar, así que ahora ya no teníamos dos, teníamos cuatro. Cuando luego transcurrido otra hora, ya no tenemos cuatro, tenemos ocho. Cuando han transcurrido 4 horas, se vuelven a duplicar, así que ahora tendríamos 16, ¿cierto? Entonces estaríamos por acá, ¿ya? Luego, cuando ha transcurrido otra hora, es decir, ya aquí voy a estar acá, ya no tengo eso, tendría 32, ¿sí? Y luego ya no tendría 32, sino tendría 64, ¿ya? Bueno, eso sería un ejemplo, ahí eso fue un error, lo último fue tengo que borrar eso. Eso sería un ejemplo de una función exponencial, ¿ya? Voy a reproporcionar los ejes para poder que lo vean bien, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque se fijan, por cada hora que pasa, eh, esta cantidad se va duplicando. Por lo tanto, esto crece muy rápido, ¿sí? Ahí va más o menos la idea, ¿ya? La función exponencial en este caso, claro, nosotros podríamos pensar que es 2 elevado a x, ¿sí? Y efectivamente es esa, ¿ya? Que es la cantidad, es la función que les propuse en el ejercicio. Entonces, se fijan, va creciendo muy rápido. Bueno, lo del coronavirus es esto, claro, que la base, si se fijan, este numerito que está acá es la cantidad, que es la tasa de reproducción. En este caso se duplica. No sé si han escuchado sobre el coronavirus, pero la tasa de reproducción del coronavirus hoy en día, no sé en cuánto estará, pero en su momento era 1.5, ¿sí? Entonces era algo así, era como 1.5 elevado a x, ¿ya? Esa era más o menos la curva que se esperaba de contagios, ¿ya? Teníamos, obviamente en el momento inicial, desde que llegó la primera persona infectada, momento cero, una persona infectada, al transcurso de un día, claro, pues, no tiene sentido decir que haya una persona y media infectada, ¿cierto? En este caso, en el mundo real, muchas veces las cosas no son tan continuas como nosotros quisiéramos.
pero ya ha transcurrido una cierta cantidad de tiempo, la cantidad de personas contagiadas crecía mucho, ¿sí? Bueno, la idea de esto es que se den cuenta que ya transcurrieron 10 días, ya habrían como 60 personas contagiadas, según si es que la tasa de reproducción fuera esa. Cuando han transcurrido 15 días, ¿cierto? Ahí nuevamente los ejes hay que proporcionarlos, ¿cierto? Porque ya no da, porque esto crece demasiado rápido, ¿cierto? Lo hice con una proporción un poquito más exagerada, ¿cierto? Esa es esta, si pensamos que esa era la tasa de reproducción, ¿cierto? Cuando han transcurrido 15 días, dijimos, claro, habían como 410 infectados, que se vio y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, esto era más o menos cómo se iba comportando la curva de contagios del coronavirus, ¿sí? Entonces, todos estos modelos, la función exponencial está presente en un montón de cosas, ¿ya? Y ese era como un poquito el sentido que trataba este material, ¿cierto? Si despejamos x en función de f de x, es decir, la función inversa de la función exponencial, vamos a borrar esa, ¿ya? Es la función logaritmo en base 2, ¿sí? Y eso también era un poquito algo que me hubiese gustado que exploráramos, ¿cierto? La función logaritmo en base 2 de x es un poquito diferente acá por la proporción de los ejes, no se va a ver bien, tengo que reproporcionarlos otra vez, ¿ya? Eh, para poder analizar las dos simultáneamente, ¿sí? Esta sería entonces la curva de contagios y esta sería la función inversa, ¿cierto? Esta es la 2 elevado a x y esta es la función logaritmo de 2, ¿ya? Fíjense que tienen una forma especial, ¿cierto? Y la función y su función exponencial cumplen algo, que son simétricas, ¿sí? Me queda nada de tiempo, y son simétricas respecto a esta, ¿sí? Es un reflejo, esta se refleja y me aparece esa. Y esa es la relación que tienen gráficamente las funciones exponenciales, ¿ya? Me queda menos de un minuto, lo siento mucho, no sé si me alcanza a despedir. Me tengo que ir a mi otra clase también, así que discúlpenlo.